Soy Miguel Forneiro, director y productor del documental Yeses. Y bueno, pues nada, lo primero agradecer al festival que haya seleccionado y que podamos difundir a través de Espello el documental, y agradecer también pues a las instituciones y entidades que han colaborado también en el documental, como es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Centro Penitenciario Madrid I de Alcalá de Henares, la Comunidad de Madrid, la Dirección General de la Comunidad de Madrid, de la Mujer, y a Reale Foundation también, que también han participado en el documental, ¿no? El documental es un homenaje a Elena Cánovas y a su trabajo que desde hace 34 años lleva haciendo en las cárceles, llevando un espacio de libertad a través del teatro, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco, ¿no? Para mí fue como una reflexión también para los libres, ¿no? Los que somos libres, sobre el valor que tiene la libertad también, ¿no? Pues la verdad es que fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Porque entras en una cárcel de mujeres, y te encuentras pues a unas personas privadas de libertad en una situación muy dura. Y bueno, lo bueno es que se meten a hacer teatro, en un taller de teatro, y sacan una obra en un mes y medio de ensayos, hacen una gira por la Comunidad de Madrid, y la experiencia fue muy fuerte por la relación con ellas, pero muy interesante, y sobre todo por ver cómo ellas evolucionaron cómo evolucionan sus vidas a través del teatro, los elementos que las da a ellas como forma de reinserción, que al fin y al cabo es el fin de una privación, de una condena, ¿no? La reinserción social. Lo que les aporta a las internas el teatro son muchísimos valores, ¿no? Valores de trabajar en grupo, de tener que aprender un texto, de relacionarse, de salir a un escenario, de concentración, de trabajo, una serie de valores que ellas no están, la mayoría, acostumbradas a ellos, y de una manera un tanto lúdica, por decirlo de alguna manera, pues las ayuda a dar un paso hacia la reinserción, ¿no? Acércate al delincuente, compréndele, edúcale, y desde luego el teatro es una terapia. Y hay que mantener una tensión para actuar, una tensión de concentración, ¿eh? Concentración y estar en lo que estoy, todo lo que está pasando es de todas. A mí me enganchó el teatro, como la que le engancha a la heroína, a mí me enganchó el teatro. Felicitar también a la organización del festival por esta conexión que tienen con Zacatecas, México, ¿no? Que me parece súper interesante. Es una manera de hermanar pueblos a través del cine, y nada, pues felicitarles, porque es una iniciativa que yo creo que es muy bonita y que está muy bien, ¿no?